He escuchado hablar de esto, de los Corintios, el pastor ha estado hablando de esto y he escuchado muchos mensajes. Y yo entiendo de que la iglesia necesita ser confrontada por la palabra. Tenemos que hablar de las actitudes, tenemos que hablar de lo que somos, tenemos que hablar de lo que estamos haciendo. Yo quiero que usted busque segunda carta a los Corintios, su capítulo 13, su verso 5. 13, verso 5. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Todavía no escuché amén suficientes. ¿Lo tienen todo? Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? Se la pregunta. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Confío, sin embargo, en que reconocerán que nosotros no hemos fracasado y oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo, no para demostrar que nosotros hemos pasado la prueba, sino simplemente para que ustedes hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado, porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad. Vamos a dejarlos hasta ahí. Ya usted puede sentarse dándole gracias al Señor por la palabra que fueron leídas. Le agradecemos al Señor, luego al pastor que por su misericordia me permite ser instrumento para traerle la palabra de Dios hoy a este pueblo. Es una gran demanda, ya que las iglesias, ¿verdad?, nos reunimos en este retiro para así adorar juntos como familia, ¿verdad? La iglesia está muy linda y es un gran privilegio, porque sabemos que si algo podemos hacer es por su gran misericordia, y Él le ha placido de que hoy yo esté aquí ministrando su palabra, porque ha puesto en el corazón del padre de la casa esto. Así que no se limite, gócese en el Señor. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la iglesia de Corinto, en Hechos, en su capítulo 18, vemos cómo surge cómo Pablo introduce el Evangelio a la iglesia de Corintios. Fue una maravillosa introducción, una gran bendición para los hermanos de los Corintios, que Pablo estuviera 1 año y medio con ellos, ya que el Señor se le presentó y le habló a Pablo para que no temiera y durara más tiempo, ya que él tenía ciudades, gentes alrededor, y que no le iba a temer, que no le iba a importar nada, porque el Señor lo puso en su corazón. Dios le dijo: Pablo, no temas, porque yo tengo gente alrededor que no te vas a pasar nada. Entonces duró Pablo 1 año y medio, gran experiencia, tuvo los hermanos, gran avivamiento. Usted se imagina al apóstol Pablo introduciéndole los conocimientos a estos hermanos, también introduciéndole lo que es la manifestación, la unción, bautizándolo bajo el poder del Espíritu Santo. Un gran privilegio tener un apóstol como el apóstol Pablo. Luego que Pablo sale de los Corintios, ¿verdad?, vemos que Apolo también llega a los Corintios, y Apolo, un hombre muy elocuente, con mucho conocimiento de la palabra, también fue de gran bendición para este pueblo de los Corintios. También no sabemos si Pedro estuvo por allí,
Pero según más adelante nos damos cuenta en el capítulo 1 que Pablo, la carta, ¿verdad?, a los Corintios del apóstol Pablo, le dice: bueno, ustedes son bienaventurados por Dios, ustedes son ricos porque todos los dones ustedes los tienen. Aquí no hace falta dones, ustedes son una iglesia llena de dones, una iglesia rica en dones. Bien, pero más abajo le dice: wow, qué tristeza, yo he sabido de que entre ustedes hay problemas, que entre ustedes hay divisiones. Uno dice que es de Pedro, otro dice que es de Apolo, y otro dice que es de Cefa, que es Pedro. No sabemos si Pedro estuvo por allí, pero la unción de Pedro, la revelación de Pedro llegó a los Corintios. Lo que usted se imagina, 3 apóstoles en esta iglesia capacitándola. Sale uno, entra otro, sale uno, entra otro. Entendemos el sistema de los mantos. Usted se imagina gentes, esos padres espirituales dejando gentes con manto, fluyendo en el mismo manto del apóstol. Es terrible, pero esto no aconteció allí. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia inmadura, una iglesia que no tenía carácter, una iglesia que desperdiciaba lo que Dios le había dado. Seguían en sus mismas carnalidades, seguían en sus mismas flaquezas. Si usted se pone a estudiar a los Corintios, usted se va a dar cuenta de que en esa iglesia existían pecados que, como dice Pablo, que aún en los gentiles no había. Menciona uno ahí que un caso de que un señor se casó con una madrastra. Es un caso ya terrible, ya en estos tiempos se ve, pero en aquel entonces dice el apóstol Pablo: wow, pero qué terrible, porque esto ni aún en los gentiles se ve, y eso se está viendo en la iglesia. Y series de pecados que había en aquella iglesia por la falta de carácter, de madurez. Y es algo terrible, una iglesia llena de dones, llena de virtudes, de revelación, de conocimiento, y estando en tal situación. Es preocupante, porque habían pasado la revelación de 3 hombres de Dios que marcaron la historia: el apóstol Pablo, el apóstol Apolo, el maestro Apolo, y Pedro, el apóstol Pedro. Pero no sé si fue por el conocimiento o por la entrega a Dios. Yo sé que un grupo dijo: bueno, si este es de Apolo, si este es de Pablo, si este es de Pedro, nosotros somos de Cristo. Amén. Dios, aleluya. Yo no sé si era para entrar en competencia, pero había gente allí que sabían que había un Dios por encima de lo terrenal, que lo estaba escuchando, que lo estaba viendo. Aquellos habían recibido la revelación de que había un Cristo vivo y de poder, por el quien ellos tenían esos dones y ministerios. Pero vemos en el capítulo 3 de primera carta a los Corintios, que Pablo le dice: oye, ustedes son como niños, ustedes son inmaduros, no puedo darle alimento sólido, porque ustedes están de pamper, ustedes están de leche. Cuando estaba con ustedes, yo le estaba dando la lechita, y es posible que todavía en esta carta yo tengo que darle cosas livianas, porque ustedes no tienen la madurez para poder digerir los alimentos sólidos. Y este mensaje no causa mucho brinco ni emociones, pero sí causa un efecto en tu mente. Y como decía ahorita, los rebeldes, los incrédulos, la gente que no quiere crecer, no le gustan estos mensajes, porque piensan que son boches, o que piensan que solamente es para traer o creer o crear conflicto. Y estos son los mensajes que cambian, estos son los mensajes que nos llevan a un carácter definido en lo que somos.
o algo que nos habla de los evangelios, y es el estanque de Bethesda, que muchos han provocado un mover con este estanque, porque que cuando descendía el ángel y tiraban, el primero que entraba a las aguas, ese era sanado. Pero hubieron gente que descubrieron que había un estanque y llevaron a un paralítico. Se les reveló el movimiento. Ellos sabían que cuando descendía el ángel y movía las aguas, el primero que entrara iba a ser sano. Pero hay un problema. Ellos llevaron al paralítico, pero no esperaron el mover de las aguas. Gloria a Dios. Y la pregunta es: ¿de qué vale que tú tengas tanta revelación si tú no esperas el mover? ¿De qué vale que tú tengas tanto conocimiento si tú no esperas el mover? 38 años este paralítico mirando solamente el mover, y se mueve aquí, se mueve tal ministerio y se mueve, y tú paralítico con tu parálisis en la misma situación. Y quizás muchos, como decía ahorita, quizás muchos están esperando que haya un mover, que entre lo que se ha dicho, la palabra profética, que los jóvenes comiencen a correr para acá, y que los adultos y todo el mundo y esta iglesia tenga que romperse como se ha profetizado. Yo sé que muchos están esperando eso, o que traigan los paralíticos y salgan sanos. Yo sé que muchos están esperando milagros y muchas cosas de parte de Dios. Están esperando el mover, que se entre ese mover para luego soltar su parálisis. Pero Dios ha determinado algo para esta iglesia. Responsablemente lo digo. Esta no es una iglesia de movimiento, como decía, esta es una iglesia de encuentro. Jesús sabía que había un hombre, había un paralítico que no necesitaba que lo tiraran a las aguas, porque sabía que el testimonio se iba a dar del estanque, de que había un movimiento en ese estanque. Y muchos han recibido movimiento, revelación a través de movimiento, y todo solo se habla de movimiento y movimiento y movimiento, y nos hemos olvidado de la maravillosa gloria que viene a través de la cruz del Calvario, que viene a través de Jesús. 38 años. Y para ir en secuencia, porque yo entiendo de que muchos nos gusta, ¿verdad?, de que no vayan, porque muchos toman sus anotaciones, recuerdan los versos en su mente. Le estoy hablando en Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 5. Cuando llega Jesús donde este paralítico, y el paralítico le dice: óyeme, 38 años en esta situación, he visto que muchos en ese movimiento han salido corriendo, muchos han soltado su parálisis, pero yo sigo en la misma situación, porque los irresponsables que me trajeron no fueron tan responsables de quedarse aquí hasta que se produjera un movimiento y tirarme a las aguas. No sabemos si esa gente estaban cansados de verlo, o eran los mismos familiares para sacarlo de su casa. No sabemos qué pasó ahí, pero yo lo que sé es que los que lo llevaron fueron tan irresponsables de no esperar el movimiento. Si en el Mar Rojo los líderes, los sacerdotes, se hubiesen metido en miedo y se hubiesen devuelto sin antes esperar en la palabra de Dios, ¿qué hubiese acontecido en la historia? ¿Qué hoy hubiésemos contado? Y es la pregunta que te digo. Los tiempos que ha tenido en el Evangelio, ¿de cuántas victorias ha retrocedido? ¿Cuántos milagros ha echado para atrás y no ha esperado el mover? El sistema humanista, el sistema religioso, la influencia de Grecia. Aquí hay gente que estudiaron eso. Ha preparado moral en nuestra mente.
corazones, hasta lograr de que nosotros no sintamos ni una chispita de lo que es el mover de la fe en nuestra vida. El pastor decía y hablaba de la fe anoche y cuántas cosas tenemos que aprender. Terrible mensaje. Pero aquí en la iglesia, ¿verdad? En esta carta, el apóstol le dice: tienen que revisarse a sí mismos, tienen que ver cómo está su fe, qué están haciendo. Esta es una iglesia carnal, la iglesia de los Corintios. Solo pensaba de una manera humanista, de una manera para ventaja suya. No había temor de Dios en aquel lugar. Pero el apóstol le dice: más le vale que revisen su fe, para que cuando yo vaya uno tenga que usar la autoridad dada por Dios. Y muchas veces pensamos que los mensajes, ¿verdad?, convienen los ministros y nos sacuden porque hay tantas promesas en la Biblia y son buenas. Y sabemos ya por las líneas donde vienen mayormente todos los ministros, bueno, en palabras de bendición, porque queremos avivar el cuerpo de Cristo. Pero cuando Dios trae un profeta, cuando Dios trae un ministro que viene con una palabra para avance, para crecimiento, que no es una cuestión de un sistema emocional, ni un sistema de solamente halagar o ver el sistema, cómo está todo bien, todo, como vamos a decir con las primeras cartas, la carta como él le dice al principio: ustedes son llenos de dones y todo eso, muy bien, pero ahora vamos a entrar a materia. El asunto no es que solamente le vamos a decir que ustedes están llenos de dones, sino que le vamos a decir los conflictos que tenemos que resolver en la casa. Aleluya. Y no estoy hablando de esta casa, estoy hablando del pueblo de Dios en general. Porque en vez de estar produciendo un mover, nos estamos reuniendo todos mayormente. Usted va a otra iglesia y se une con los problemas de esa iglesia. Usted va a otra iglesia y se une con los problemas de esa iglesia. Y lo que se está produciendo es flaqueza. Donde quiera que usted va, lo que se comenta de los problemas. Siempre sale uno con los problemas. Yo quiero que una iglesia venga y me diga del poder que se está manifestando en ella. Como decía el pastor anoche, tenemos que hablar de milagro. Pero los problemas del mundo han arropado nuestra vida y hemos actuado de una forma humanista. Ya no vemos un Dios sobrenatural, ya no vemos un Dios de imposibilidades, sino que vemos que hay problemas, como que Dios ya se olvidó de ellos. Y no es así. Dios está presente. Dios está presente. Dios está presente en esta iglesia, en tu casa, en tu familia. Dios está presente en tu situación. Dios está presente, Dios te está mirando. Dios está en tu problema. Lo que pasa es que Dios necesita un empuje de tu fe. Dios está esperando que abra la puerta, que comiences a hablar lo que nunca has hablado. Que aún cuando tú hablas, tú digas: oh, increíble, y eso salió de mí. Porque la fe te activó un lenguaje diferente. ¿Sabe lo que hay al otro lado después del Mar Rojo? Hay intercesores que interceden día y noche. De aquel lado del Mar Rojo hay profetas que están profetizando en todo tiempo. De aquel lado del Mar Rojo hay gente con dimensiones de gloria que levantan miles de gente enferma. Eso es lo que Dios está esperando, que nosotros crucemos a ese lado. ¿Por qué? Porque no hemos dejado influenciar del Mar Rojo. Y estamos, o damos el paso o retrocedemos. O damos el paso o retrocedemos. Ya es tiempo de estar claudicando entre dos pensamientos. O esta iglesia va a dar gloria o se va a derribar. O esta iglesia va a crecer o vas a seguir para adelante o no vas a seguir para adelante. Y estamos entre damos un paso o nos caemos. Damos un paso o nos caemos. O nos levantamos
o crecemos, o retrocedemos, o seguimos adelante, o nos caemos, o nos derribamos, o nos descarriamos, o nos perdemos, o rechazamos a Dios. Esto es lo que se está hablando. Hay muchos pasos que debería haber dado ya. Hay muchos pasos que debería haber dado, iglesia. Hay muchos pasos, hoy hay terreno fértil para ti. Gloria a tu nombre, Dios. Cuando Jesús llegó allá en el paralítico, le dijo: dime, ¿qué tú quieres que yo te haga? Yo no sé si usted un día ha escuchado la voz de Dios que le ha dicho: ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Dime qué es en realidad lo que tú necesitas. Yo he escuchado al Espíritu Santo que me ha dicho, y yo: Señor, no me voy a apresurar a pedirte nada. Dame lo que tú sabes que yo necesito. Lo que le hablaba de la cruz era una experiencia viva conmigo. En un momento dado estaba en una situación terrible, pero el Espíritu me decía: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Pero no tengo fuerza, Señor. Toma tu cruz y sígueme. Señor, pero no puedo dar el paso. Toma tu cruz y sígueme. Tú puedes llegar. Tú puedes alcanzar. Tú puedes. ¿Quién ha dicho que tú no puedes, Señor? Pero que no puedo, Señor. Mira que estoy tirado en lágrimas delante de ti, Señor. Sí, tú puedes. Da el primer paso y tú vas a ver cómo yo voy a dar a hacer que tú des el otro. Hay gente que está en este problema, Señor, pero yo no puedo. Y ella está en meses tras meses. Señor, pero tú sabes esta situación y llena de argumentos. Y Dios te dice: da el primer paso, no suelte la cruz. Agarra tu cruz, no dejes que te la quiten. Toma tu cruz y lanza. ¿Qué tú quieres que yo te haga, paralítico? Y yo quiero que tú evalúes en tu mente cuánto tiempo ha durado frente al mover y no ha encontrado quien te tire en el mover. Hay gente que están esperando que alguien lo tire, pastor, que alguien le floye un manto. Aleluya. Quizás esté en el lugar equivocado esperando ese manto. Me río, Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco a un Dios que honra a los que le honran. Usted no puede honrar a nadie más que a Dios. Ahora, evaluémonos, como estamos estudiando el fondo de este mensaje. Evaluémonos si estamos honrando a Dios como verdaderamente tenemos que honrar a Dios. Si verdaderamente vamos o necesitamos tener ese encuentro con Dios como Dios quiere. Porque mayormente cuando nos encontramos con Dios, Dios nos regaña: pero tú tienes que soltar esto, pero tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar lo otro. Pero es necesario de que un día nosotros paguemos el precio y Dios nos diga: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga contigo? Aleluya. Pero muchas veces no estamos preparados para que Dios nos diga eso. Y ese es el problema, que cuando Dios quiere bendecirnos, nosotros queremos meternos en un sistema humanista y tumbamos el mover de Dios. Pues Dios levanta este paralítico y se toma tu lecho y vete, mijo. Este hombre fue tan emocionado que arrancó por ahí. Pero había un día que no se podía hacer milagro. Y era el día de reposo. Pues cuando vinieron de este paralítico, dice: bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que el que me dijo que me levante, yo me levanté. Ese es el problema, que muchas veces nosotros queremos tomar decisiones, pastor, queremos hacer, y por lo que van a decir el otro o lo que va a pensar fulano, entonces no lo hacemos. Estamos tomando en cuenta el día de reposo. No, espérate, no lo diga ahora, espérate a mañana. Yo me quedo aquí hasta mañana, porque esto me va a traer problemas en el sistema. Suelta la religiosidad, suelta lo que piense fulano. Es tiempo de
tú eres en Dios. El que quiera meterme otra cosa en mi mente se equivocó. El que quiera meterme algo, un sistema raro en mi mente se equivocó. Yo tengo la revelación de arriba. Yo sé dónde irme a encontrar con el Padre Celestial. Y si un día cae esta boca, aunque sea por señas le hablo, Señor, estoy aquí, tú sabes, escudriña mi mente. Gloria a Dios. Pero hay gente que teniendo boca no hablan, teniendo oídos no escuchan, teniendo pies no caminan, están paralíticos dentro de la iglesia, esperando un movimiento. Esto no es tiempo de movimiento, esta no es una iglesia de movimiento, esta es una iglesia de presencia. Usted va a escuchar los pasos del maestro aquí en esta iglesia, usted va a escuchar cuando él entre. Qué privilegio que tú quieres que yo te haga, María. Aleluya. Hay iglesias conocidas y lo primero que mencioné es el movimiento fulano de tal, el movimiento de fulano de tal, y ya se ha borrado el nombre de Jesucristo. Pero este es un centro de restauración que fluye olor grato, que la presencia de Dios produce un olor grato. Oigan, nadie va a quitar ese nombre, porque ese es un nombre de revelación, ese es un nombre de fundamento, ese es un nombre de gloria, ese es un nombre de gloria. ¿Sabe qué? A los movimientos le duele, le preocupa, porque sabe muy bien que ellos producen algo, pero nosotros tenemos el que produce lo que ellos producen. Hay muchos que están fluyendo con este manto. Aleluya. Hay muchos que fluyen con su manto, pastor. Hay muchos que tienen que honrarlo y no lo honran. Aleluya. Aleluya. Ustedes piensan que Dios no se toma en cuenta las palabras que se profetizan aquí, y de la boca de ese Señor ha salido unción para muchos, y muchos han aprovechado ese mover y están provocando. Aleluya. Lo que pasa es que los paralíticos dejan que las cosas sucedan, pastor. Aleluya. Bueno. Oiga, aprenda a celebrar cuando Dios le habla, celebre, suelte esa religión, esa quietud. Salgan del estanque. Yo me dejo guiar por el Espíritu. Aleluya. Pruébese a sí mismo. Pruébese a sí mismo. Y mire a ver cuál es el sistema que lo ha detenido por años. Porque visitación ha tenido de parte de Dios. El Espíritu Santo ha venido mucho. Y de una manera, pastor, le ha dicho que tú quieres que yo haga. Y sus oídos han estado cerrados, porque su mente ha estado ocupada en lo que hacer. Ha estado en las preocupaciones, ha estado involucrada en las imposibilidades, en su flaqueza, en la murmuración, en lo que piensa fulano, en todo ese tipo de cosas. Y créame que es difícil para mí predicar este mensaje en esta casa, pero lo predico. Amén. Gloria a Dios. Pues el hombre tuvo un encuentro con el Dios Altísimo.
que nosotros entendamos que Jesús y nosotros podemos ser lo mismo. Podemos ser lo mismo. Aleluya. Lo que pasa es que cuando Jesús quiere abrazarnos, nosotros nos dejamos. Cuando Dios quiere acercarse y decir, oye, ceda conmigo, nosotros nos cedamos. Es un asunto mental, un asunto religioso, un asunto humanista que nos ha detenido por años. Nos hemos conformado con lo que produce el Espíritu Santo, muchas veces a través de nosotros, lo que produce a través del hermano. Pero Dios quiere presencia en esta casa. Dios quiere presencia en esta casa. Dios quiere presencia en esta casa. Dios no quiere que nos matemos por los dones. Dios no quiere que nos matemos por los ministerios como estaba en esta iglesia. Allí había problemas de todos los casos y querían buscarle la quinta pata al gato. Pero el pastor dice que esto es de una forma y yo digo que de otra. Pero fulano dice que es de esta y yo digo que de otra. Y cada cual con su propia opinión. Y el diablo jalándolo para el infierno. Tenemos que ponernos de acuerdo porque es una iglesia de dones, es una iglesia de ministerio que tiene que ser levantada con el fundamento de Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo está dividido como dice el apóstol Pablo? Cuando Cristo hay un solo, hay una sola unción. Aleluya. Uno creemos en el manto, otros no creen en el manto. Uno cree en la intercesión, otros no creen en la intercesión. Uno cree y todo el mundo se hace sabio bajo su propia opinión. ¿Qué dice el Espíritu Santo de lo que hay que creer? Es lo que tenemos que preguntar. ¿Acaso Dios se ha callado? ¿Acaso Dios se ha olvidado? Yo conozco un Dios que revela. Y es para allá que vamos. Daniel en su capítulo 2. En su verso 27, dijo Daniel al rey Nabucodonosor: el sueño que tú has soñado no te lo puede revelar mago, adivino, astrólogo, sabio. Nadie humano te lo puede revelar. Pero yo conozco un Dios en el cielo que conoce los misterios de esta iglesia. Yo conozco un Dios en el cielo que sabe cuando tiene que hablar. Yo conozco un Dios en el cielo que sabe cuál es la situación en la que te está presentando. Lo que pasa es, ¿sabe qué? Que nosotros no llamamos a ese Dios que conoce el secreto. Nosotros vamos a buscar opiniones tras opiniones, a buscar respuesta tras respuesta. ¿Y saben qué? Nos vamos a quedar como Nabucodonosor. ¿Sabe que Nabucodonosor, cuando tuvo el sueño, mandó a llamar a toda su gente, astrólogos, adivinos, y toda esa gente? Y ellos vinieron, bueno, cualquier cosa, me imagino yo, cualquier cosa. Astrólogo, si no te sabe el sueño, tenemos que teorizarle porque hay que decirle algo al rey. No vamos a quedar mal. Hay que decirle algo. Y viene el enemigo y le dice al profeta, al evangelista, al pastor: mira, si Dios no te revela algo, tú tienes que emocionar a este pueblo porque tú sabes muy bien que tú tienes un nombre, tú tienes una reputación. Ay, tú tienes que avivar esta iglesia. Como que esto no se predica, Y esto no se lo estoy diciendo para que usted se cierre al Espíritu Santo, sino para que usted le pida discernimiento a Dios. Porque muchas iglesias están confundidas, muchas iglesias no saben qué hacer, porque se han ido tras de una palabra del mismo infierno. Pues cuando van delante de Nabucodonosor, dice Nabucodonosor: miren, yo he soñado un sueño. Estoy preocupado, yo quiero que ustedes me den la interpretación de ese sueño. Salta de una vez, una inteligente: oh, mi señor, pero dinos qué fue lo que soñaste. Dice: bueno, a mí se me olvidó el sueño. Y yo estoy incómodo. El que no se atreva a decirme lo que yo soñé, lo mato y su familia y todo el mundo, todo eso lo voy a desaparecer. Pero mi Señor, si tú no dices lo que te soñaste, bueno. Pues
se tiró un edicto. Pero el hombre no tomó en cuenta que había gente de Dios en aquel lugar que no estaban presentes. Pastor, y es que en esta nación han estado movimientos y se le ha tirado edicto y ellos no han tenido respuesta. Y aún por eso no se ha tomado en cuenta muchas cosas el pueblo evangélico, porque los movimientos solamente en el humanismo lo que nos han traído problemas. Y esto no es doctrina lo que estoy predicando. Yo creo en el poder, en el mover de Dios, pero no creo en el formalismo religioso. Y no han encontrado respuesta y han tenido que quedarse tapados. Por eso cuando se profetiza algo, viene el varón de Dios y dice algo, entonces hay que evaluar la profecía para ver si viene de Dios. Entonces, bueno, se tiró el edicto, se regó que todos los sabios, adivinos, astrólogos y toda esa gente se lo van a desaparecer porque no tienen la revelación del sueño de Nabucodonosor. Hasta que llegó a la boca de alguien que ora. El problema va a seguir hasta que llegue a la boca de alguien que ora y cierra su boca. Aleluya. Orar no es un sistema religioso de que usted viene aquí, pastor, mire, me estoy orando, estoy ayunando, estoy esto y estoy lo otro. Hay que ver lo que hay en tu corazón. Aleluya. El que ora es un hombre, una mujer y un hombre que sabe que Dios le escucha y que tiene contacto día y noche con él. Aleluya. Como que no le está gustando el mensaje. Vamos a ver aquí cuáles son los de fe y cuáles son los que no tienen fe. Eso es lo que yo quiero, que se identifique el pueblo. Si usted está en la carne o está en el espíritu. Aleluya. Porque aquí alguien me va a decir, o fue el Señor o no fue el Señor. ¡Viva el Rey! Alguien me tiene que juzgar. Los espirituales juzgan por lo espiritual. Los carnales van a juzgar la carnal. ¡Aleluya! Estoy predicando. Pues bien, hasta que llegó a la boca de alguien que ora, Daniel. Pero Daniel no ora solo. Daniel tenía 3 jovencitos que eran chispas. No te creas el más importante, porque en los jóvenes está la fuerza. Se lo estoy diciendo porque muchas veces dejamos al hijo o dejamos al sobrino en la casa y no le enseñamos a orar. Y tu hijo te puede sanar de una tremenda enfermedad. El niño desde que aprende a hablar, usted tiene que enseñarlo a orar. Sí, porque si usted no le enseña a hablar con Dios, mañana usted le va a parar un delincuente. ¿Qué temor va a tener? Y yo lo estoy diciendo porque lo he visto en muchas iglesias, que los primeros endemoniados son los hijos de los gente que tienen años en la iglesia. Y vemos tantos casos de que hay tanto en la Victoria con una madre cristiana como de 50 años. Es terrible ese caso. Yo quiero, me gustaría como cuestionar a esa persona. ¿Por qué? Está bien que hay un libre albedrío, pero yo entiendo de que hay un Dios en el cielo que yo le sirvo. Hay un Dios en el cielo que yo le sirvo. El diablo ha tratado de llevar a mi madre y no ha podido. Porque hay un Dios en el cielo. Yo no he tenido que salir corriendo al médico. Ay, que mi hermana arranca, corre por el médico. Espérate, estate tranquila, porque hay un Dios en el cielo. Espera que el profeta vaya a casa. Eso es tener identidad. Muchos dejan que los problemas entran a su casa porque usted no se pone la vestidura que tiene que ponerse. Aleluya. Sigue llorando los mismos problemas y los conflictos. Lo digo casi en todos los mensajes, caramba. Pues bien, Daniel agarra a sus 3 muchachos, le dice que le den un tiempo, pues Dios le trajo la revelación del sueño. Para el rey era imposible. Para nuestra nación hay muchas cosas que son imposibles, pero más imposible es tener una mentalidad mediocre, no una mentalidad de nación. Esta es una iglesia con una mentalidad de nación. Dios ha traído palabra de nación a esta casa.
no una palabra de grupito, una palabra, porque hay muchas iglesias que dicen, no, yo, aunque contré gatico, pero si son santos, con eso no voy para el cielo, está todo bien, aleluya, gloria a Dios, y todo bien, y muchos la apoyan, gloria a Dios con ellos. Pero a mí mejor, yo prefiero repartirle pan a la multitud, porque sé que nunca se me van a acabar, pastor. Gloria a Dios. Hay muchos que tienen miedo de ser ricos. Pues yo digo, yo he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Siempre le voy a dar la gloria, tanto en la riqueza o tanto en la escasez. Ya. Amén. Pero hay que poner eso claro, porque muchas veces nos confundimos y no queremos, y vemos que el pastor le está predicando abundancia y recibe tu milagro. No, yo no quiero eso, porque eso me va a hacer daño. Pues estos 3 jóvenes y más, Daniel, se pusieron a orar al Dios Altísimo, el que revela, y Dios le trajo respuesta a Daniel. La mayoría de ustedes tienen muchas preguntas y tienen muchas cosas que preguntarle a Dios, ¿sí? Aún quizás cosas que tú le niegues, que dice, bueno, ¿por qué yo preguntarle eso? Pero tiene la sensación de que quiere saber. Y eso es más peligroso que aún después este concepto, porque eso te atrasa. Muchas veces tú tienes la sensación y entonces dice, pero ¿le pregunto o no le pregunto? Entonces, ese es lo peor, el error del examen. Cuando te dan un examen que tú dices, o es falsa o es verdadera, o es verdadera o es falsa. Y estás en esa equivalencia. Aún cuando te hacen un test psicológico, cuando te ponen, que tú comienzas a veces, tal vez, quizás, puede ser, dicen, en este hombre no hay identidad, en esta mujer no hay firmeza. Y se lo queman. ¿Por qué? Porque es en el sí o es en el no, que hay que operar. No sé si ustedes me están entendiendo en este mensaje que estoy diciendo, pero lo que le estoy diciendo es que tenemos que evaluarnos. Somos muy inseguros en lo que tenemos. Muchas veces desperdiciamos lo que tenemos porque aún no sabemos el valor de lo que Dios nos ha dado. Quizás muchos anhelan y esperan y están diciendo, wow, pero fulano se fue, que era de tanto mover.